tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Sociedad Valenciana de Farmacia Hospitalaria la oportunidad que nos brinda organizando estas jornadas dedicadas a los residentes. Sin más dilación, el tema que me gustaría compartir hoy con vosotros es el empleo de quimioterapia al final de la vida. Y si me lo permitís, haré una semblanza gráfica, y es que no se trata de un edificio moderno ni futurista, como puede ser la Torre de Shanghái, que por cierto es el segundo rascacielos más alto del mundo, sino que se trata de un tema que es capaz de identificar la calidad de vida con la que son tratados un grupo de pacientes cada vez mayor de forma significativa. Y esto se podría comparar a la identificación que hacen estos dos monumentos de dos ciudades europeas. Y es que, a pesar de los avances en la detección precoz del cáncer, del desarrollo de nuevas moléculas y del descubrimiento de nuevas dianas terapéuticas, el cáncer continúa siendo hoy la primera causa de muerte en varones, la segunda causa de muerte en mujeres y responsable del 24,8% de las defunciones en España. Esto es según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Es por ello que nos planteamos cuáles eran los indicadores de calidad que se relacionaban con este grupo de pacientes. Estos indicadores se clasifican en función de la facilidad para ser cuantificados, en función del mayor o menor beneficio que aporten a los pacientes y, como ejemplo, decir que es un indicador de baja calidad el que los pacientes estén recibiendo la quimioterapia en las últimas etapas de vida, al igual que acudan o ingresen en los hospitales. En cuanto a las consideraciones que se deben tener en cuenta para el empleo de quimioterapia, estas se pueden dividir en dos grandes grupos, una que hace referencia a los aspectos clínicos y, por otro lado, los aspectos humanos. Centrándonos en los aspectos clínicos estarían el performance status y la sensibilidad del tumor. Por otro lado, los aspectos humanos recogen el conocimiento o expertise del médico, la presión de los familiares para recibir un tratamiento y la negación o las expectativas de los propios pacientes. Y es en relación con este punto en el que me gustaría comentar los resultados de este estudio publicado en el 2012, el cual refleja cuáles son las creencias de un grupo de pacientes con estadios avanzados, concretamente diagnosticados de cáncer de pulmón y cáncer colorectal, a los cuales se les plantea cuál cree que va a ser el objetivo de la quimioterapia. ¿Realmente cree que el tratamiento va a conseguir curarle? Pues los resultados reflejan que de forma probable o muy probable, más del 50% de esta población considera que el tratamiento va a conseguir curarle. Con todas estas premisas, en nuestro hospital nos planteamos realizar un análisis de la práctica clínica de mediante el seguimiento de estos indicadores que he reflejado para valorar la calidad de vida de este grupo de pacientes. Para ello nos centramos en los tratamientos quimioterápicos por un lado y por otro en los ingresos hospitalarios de los pacientes. Esta idea se materializó mediante la realización de un estudio retrospectivo de 15 meses de seguimiento, en el cual los pacientes seleccionados fueron aquellos que habían recibido tratamiento quimioterápico en 2013. Este podía ser haber sido administrado bien por vía oral, bien por vía intravenosa. Y dentro de este grupo se seleccionaron los pacientes que habían recibido esta quimioterapia en los últimos 90 días de vida. Se registraron datos demográficos, datos relacionados con el diagnóstico y situación basal del paciente y como fechas de la última administración de la quimioterapia, fecha del último ingreso hospitalario y la fecha de defunción. Para ello se utilizaron estas aplicaciones informáticas del Pharmacy Software y Historia Clínica Informatizada, Orion Clinic y Abucasis. Fueron 823 pacientes los que recibieron quimioterapia a lo largo del 2013. De estos, fallecieron durante el periodo de seguimiento 150 pacientes, de los cuales 106 habían recibido la quimioterapia en los últimos 90 días de vida. Dentro de este grupo de pacientes, el mayor porcentaje eran varones, el 87,7% pertenecían al servicio de oncología y los diagnósticos más frecuentes dentro de este grupo de pacientes fueron el cáncer de pulmón no microcítico y el cáncer colorectal. Además, nuestros pacientes presentaban un estadio del tumor 4 en más del 77% de los incluidos. En cuanto al performance status, el 67% de nuestra población tenía un ECOG entre 0 y 1 y un 2% presentaba un ECOG 3. Es en este punto en el que me gustaría comentar uno de los aspectos que se publicó en una publicación de la Sociedad Americana de Oncología Clínica en 2012, en el que recomienda no emplear quimioterapia agresiva en pacientes con un ECOG igual o superior a 3, ya que se ha visto que la eficacia de estos tratamientos en pacientes con estas características podía ser baja.
En cuanto a la quimiosensibilidad, decir que más del 50% de nuestros pacientes presentaban un tumor con una sensibilidad media. Esto es en función de la clasificación de Martoni y colaboradores, que establece que los tumores se clasifican de más a menos sensibles según se representa en la gráfica. Pues bien, en cuanto a los resultados, de todos los pacientes que habían recibido quimioterapia en 2013, el 13% lo hizo durante los últimos 90 días de vida, el 5,8% la recibió durante el último mes de vida y de los pacientes que habían fallecido durante el periodo de seguimiento, el 15,3% recibió la quimioterapia en los últimos 14 días de vida. Además, dentro de los pacientes que habían fallecido y habían recibido esa quimioterapia en los últimos 90 días de vida, podemos decir que el 21,7% realmente lo recibió en las últimas 2 semanas, el 41,5% lo recibió en los últimos 30 días y el 78,3% lo recibió en los últimos 2 meses de vida. En cuanto al otro aspecto que habíamos registrado, ingresos hospitalarios, el 7,3% de nuestros pacientes que habían fallecido ingresó en más de una ocasión durante el último mes de vida. De los pacientes que habían recibido quimioterapia en los últimos 90 días de vida, el 67,9% ingresó en los últimos 3 meses, el 47,2% en el último mes de vida, el 33% en las últimas 2 semanas y el 10,4% en los últimos 3 días. Si tenemos en cuenta los valores de referencia que se publican en este artículo de Craig y colaboradores, podemos concluir que nuestros pacientes habían recibido un tratamiento agresivo, ya que en relación a la quimioterapia recibida, más del 10% habían recibido quimioterapia en los últimos 15 días de vida y en relación con los ingresos hospitalarios fueron más del 4% los pacientes que ingresaron en más de una ocasión durante el último mes de vida. Y además queríamos concluir que estas decisiones y la implicación de los pacientes, la corresponsabilización de este tipo de pacientes en la toma de decisiones es un punto importante y que además, si tenemos en cuenta que más de las 3/4 partes de nuestra población tenía un estadio 4 de la enfermedad, la intención de la quimioterapia en estos casos podría considerarse paliativa. Y con todo ello, no lo hemos analizado porque, además, entre los indicadores que había comentado estaban entre la facilidad de ser cuantificados o no. Esto es un tema que es bastante subjetivo y que, además, no estamos en la consulta ni estamos cerca del paciente en ese momento de toma de decisión y, en realidad, no lo podíamos cuantificar. A veces son los pacientes los que insisten, la familia. Sí. Además de que es un trabajo retrospectivo y, por lo tanto, ya no llegábamos. ¿Y sabes en qué medida? Porque esto también depende a lo mejor de que haya una buena unidad de cuidados paliativos en tu hospital. ¿Sabes si hay una remisión temprana a la unidad de cuidados paliativos o cómo funciona? Sé que hay parte de los oncólogos que llevan o intentan potenciar esta unidad de cuidados paliativos, si bien es cierto que no está consolidada como tal. Y por lo tanto tampoco no llego a conocer cuál es el criterio que utilizan para seleccionar a los pacientes e incluirlos dentro de este grupo de seguimiento. Entonces, porque aparte de mejorar la calidad de vida, parece que reducen los ingresos y luego optimizas recursos, porque aquí has incluido la quimioterapia oral. No sé si eso lo habéis cuantificado. No lo hemos cuantificado. Pues es otra cosa a tener en cuenta, porque es un coste económico importante también cuando ya sabes que realmente no va a ser efectiva. Se me ocurre alguna cuestión también más al respecto. La variabilidad interprofesional, dado que se trata de una decisión tremendamente subjetiva, ¿la habéis podido evaluar? No la hemos registrado. Es cierto que nosotros como registro sí que, nuestros sistemas de recogida de datos tienen la facilidad de poder conocer cuál es el médico que ha iniciado el tratamiento, pero es un servicio que no tiene a lo mejor las características como para que un único médico sea el que vaya a llevar el seguimiento de ese paciente. Entonces, en realidad tampoco, sí que el inicio, considero que la decisión inicial la toma uno, pero el suspender o no, pues igual en ese momento el médico ya no es el mismo. No lo hemos registrado. Enrique Soler. Yo quería un poco apuntar el trabajo que decíamos nosotros. Vale, no, lo que yo quiero hacer hincapié es que
el objetivo último del trabajo este es hacer un poco de denuncia de la situación, más que de analizar casi paciente por paciente, no. El tema es que hay ya unos parámetros que están diciendo cuándo es una terapia agresiva. En este momento ya se está hablando muchísimo, ya no de los cuidados paliativos, el concepto ese está un poco ya en desuso, sino de los cuidados continuos, ¿no? Entonces, hay ya muchas publicaciones en las que demuestran que incluso la supervivencia, ya no la calidad de vida, la supervivencia es mayor en aquellos pacientes a los que se les quita antes la quimioterapia y se empieza con el cuidado, con este tipo de cuidado continuo, o como tú has dicho, cuidado paliativo. Y de alguna manera también, un poco, si no denunciar, sí que resaltar, lo que pasa es que, bueno, claro, el tiempo es pequeño, ese oxímoron que en este momento se nos está intentando vender de un tratamiento quimioterápico paliativo. O sea, no es tan claro si eso de quimioterapia paliativa es un poco como lo de las generaciones de los antibióticos, O sea, un poco, yo lo veo más como marketing, pero bueno, un poco afianzando lo que ha defendido Pilar. El trabajo tiene un fundamento básicamente de denunciar una situación en este momento.